Hola, ¿qué tal, mundo, gente de YouTube? Mi nombre es Claudia Castillo y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo desbloquear o activar y desactivar la opción de desbloqueo o de desplazamiento en Excel. Por ejemplo, en este caso, como pueden darse cuenta, yo me estoy desplazando, pero no puedo ver específicamente en qué parte de mi Excel estoy o en qué celda me encuentro. Entonces, si algún día esto te ha pasado, es muy fácil de resolver. En este caso yo estoy trabajando con mi lap. Como estoy trabajando con mi lap y con una Windows 10, me voy a ir a esta parte en donde yo puedo realizar una búsqueda. Precisamente en la opción buscar. Voy a escribir teclado en pantalla. Van a dar enter. Y como pueden ver, les va a aparecer el teclado acá. El problema que tiene nuestro Excel es que, como pueden ver, está activada esta tecla, que es bloqueo de desplazamiento. La voy a quitar y nuevamente me voy a regresar a mi Excel. Y como pueden darse cuenta, sin ningún problema me puedo desplazar entre las celdas de mi archivo. Cuando tú tienes una computadora de escritorio, algunas de ellas los teclados ya traen precisamente dicho botón. Nuevamente lo voy a poner, teclado en pantalla. Y es este. Algunas veces el botón de desblock, porque viene en inglés. Tú solo tienes que activar si no quieres ver específicamente en qué celda te encuentras, o lo puedes desbloquear si esto te está generando problemas, porque con regularidad nosotros queremos ubicarnos en una celda en específico y realizarle cambios. Como puedes ver, es un procedimiento muy sencillo, solo que a veces desconocemos incluso el funcionamiento de nuestro teclado. Espero que este video te sea de utilidad. Nos estamos viendo. Bye.